Y tiempo para repasar la actualidad en A Buenas Horas con Tamara Raya por parte del Partido Socialista. Tamara, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Buenos días. Muy buenos días. Encantado de saludarte y también saludamos por parte del Partido Popular a Jacob Cuadri. ¿Qué tal? ¿Cómo estamos? Muy bien, buenos días. Buenos días. ¿Lo he dicho bien? ¿Es Cuadri o Cadri. Cadri? Vale, vale. Es que claro, la Q al principio genera un poquito de descontrol para quienes no De estamos acostumbrados, confusión. pero bueno, solucionado queda. Jacob Cadri, que también nos acompaña en el día de hoy y con los que vamos a hablar, pues como digo, de la actualidad. Y está claro que la actualidad más reciente pasa por ahora mismo la tensión, vamos a decirlo así, que existe entre Partido Socialista y Partido Popular. Primero, yo entiendo que condenar esos actos vandálicos que sufría la sede del Partido Socialista, que el propio Ángel Víctor Torres publicaba en redes sociales bueno, que no es manera de manifestarse ni de intentar exponer tu postura. Incluso Fernando Clavijo pues también daba el apoyo al PSOE y decía sí, no. Y es verdad que hay veces que circunstancias como estas son muy tristes, ¿no, Tamara? Que estarás o no de acuerdo con cómo actúe cada formación política, pero tampoco hay que llegar a esto. Desde luego que no, sobre todo porque a este país le ha costado muchísimo conquistar una democracia que parece que llevamos muchísimos años y no hace tanto. Y evidentemente en este país existe libertad de expresión, derecho a manifestar tu opinión y demás, pero eso ya estamos hablando de actos violentos y vandálicos, ¿no? Y a flaco favor nos hacemos todas las formaciones políticas si no condenamos cualquier tipo de actuación de este estilo, sea a quien sea la sede del Partido Socialista, la de Coalición Canaria, el Partido Popular, la que sea, porque al final estamos socavando, más allá de que yo no comparta estos llamamientos que está haciendo el Partido Popular con un mensaje que traslada mucha tensión y yo diría que hasta odio, y que son los que realmente están generando una división con el eslogan de se rompe España. España no se va a romper ni se ha roto, todo lo contrario. Hemos solventado un problema que llegó a ser el primer problema de preocupar a la ciudadanía, que era la situación en Cataluña, y yo creo que estamos dando pasos adelante con valentía. Estar en contra, manifestar que no estás a favor, me parece totalmente legítimo y democrático, pero de esta manera desde luego que no. Jacob. Sí, hombre, cualquier hecho, por así decirlo, violento, no está para nada justificado y hay que condenarlo. Quiero pensar que son hechos aislados y que pues, no van a tener continuidad. Es cierto que se está creando un ambiente de crispación derivada por unas decisiones políticas que no sé si van a romper España, pero sí los que quieren romper España van a tener mucho peso en los próximos años dentro del gobierno. Y obviamente, pues estamos ante una situación que para muchos es preocupante. Bueno, hablemos ahora de esa situación, ese acuerdo con Esquerra, esperando qué va a pasar con Junts, condonar la deuda. Todo esto ha generado pues muchísima controversia, incluso en diferentes presidentes autonómicos. Tamara, ¿Canarias se vería afectada si, por ejemplo, se le condona la deuda de 15.000 millones a Cataluña, pero en qué punto quedaría Canarias? A mí me gustaría hacer un poco de historia y poner en marcha la memoria, ¿no? Porque la tenemos un poco de pez y nos olvidamos. A mí me llama, por ejemplo, mucho la atención declaraciones de expresidentes del gobierno que en su momento, para poder gobernar, tuvieron que pactar con los independentistas catalanes, como les llaman ellos, ¿no? Como por ejemplo con Puyol. Y en ese caso se hicieron una serie de concesiones brutales. Hubo muchísimos, se condonó parte de la deuda también, se habló y se transfirieron competencias a la comunidad autónoma, lo hizo Aznar, y no pasó nada, no pasó absolutamente nada. Yo también quiero pensar que ahora mismo estamos en un momento convulso, y cada vez que gobierna el Partido Socialista y da pasos en este sentido para poder gobernar, hay una derecha reaccionaria de partidos políticos, pero también hay una derecha reaccionaria mediática, con una campaña permanente de un mensaje de terror, yo diría, y también, por supuesto, utilizando todos aquellos instrumentos que son de todos y de todas, que nos lo ha dado la democracia, como por ejemplo el tema de los jueces, y además
pronunciamientos como por ejemplo el del Consejo General del Poder Judicial, que ni siquiera tiene la competencia para hacerlo, eh, y que incumplen claramente la Constitución, ¿no? Con lo cual están absolutamente deslegitimados para hacerlo. Yo creo que a Canarias no le va a afectar. Canarias está negociando su propia agenda canaria, y de hecho hemos visto como por ejemplo Coalición Canaria ha manifestado que en un momento dado puede llegar a la abstención o incluso a apoyar en función de cómo se negocie esa agenda. Y además es que la condonación de esa deuda beneficia a algunas comunidades autónomas también gobernadas por el Partido Popular, como por ejemplo es el caso de Andalucía. Jacob. Nos va a afectar a todos, es decir, por supuesto que el resto de españoles vamos a tener que pagar esa deuda. Yo creo que lo preocupante no es exonerar a una comunidad autónoma de parte del pago de una deuda. La cosa son los motivos que llevan a esa exoneración de pago de deuda, ¿no? Que son intereses políticos para que los perdedores de estas últimas elecciones generales se mantengan en el poder a cualquier precio, bien sea dándole la amnistía a un delincuente o bien sea perdonando una deuda millonaria, 15.000 millones de euros, a una comunidad autónoma. Es decir, estamos ante unos hechos que yo creo que no han ocurrido en ningún país democrático en Europa y desgraciadamente nos estamos cada vez pareciendo más a países sudamericanos, tanto social como económicamente. Y yo creo que hay que ponerle freno a esto porque vemos que va más y que estamos generando ahora mismo un panorama de incertidumbre política y social que no nos va a llevar a ningún buen puerto. Bueno, en este caso, Bueno, yo a ahí ver si Tamara, sí, sí. discrepo completamente, porque además me parece un poquito osado comparar un país como España, que es abanderado en derechos sociales, que hemos sido ejemplo a nivel internacional, con lo que pasa en algunos países de Sudamérica. Nada tiene que ver, ya les gustaría en Sudamérica tener un clima democrático y de avance de derechos como tenemos en España. Y bueno, pese a que se crea un panorama de incertidumbre, que es verdad que hay un panorama de incertidumbre internacional y evidentemente hasta que no haya un gobierno esa incertidumbre no se termina de despejar, España está siendo un claro ejemplo en Europa de cómo hacer las cosas bien en una situación de crisis. Somos de los países de la zona euro con menor inflación. Pusimos en marcha mecanismos como ese bono eléctrico que ha sido también ejemplo para otros países, y la realidad es que en España ahora mismo conocemos los datos económicos día tras día, y la situación que tiene España, pese a ese escenario generado no por la situación política en España, sino por la situación bélica, lamentablemente, internacional, estamos dando la talla y nos estamos convirtiendo en un país cada vez con más peso dentro de la Unión Europea. Y yo creo que eso deberíamos de reconocerlos todos. Ahora, cuando nos quedamos sin argumentos, no tenemos que ir a compararnos, como hacen siempre, pues con Venezuela, con otro tipo de países donde no están garantizados ni siquiera los derechos humanos. Yo creo que eso es muy osado, y además cualquiera que hoy viva en España, si se pregunta si Pues no sé pese al COVID, pese a la guerra de Ucrania, es mejor que hace unos años, la respuesta sin duda va a ser que sí. No sé, yo vivo otra realidad, a lo mejor es que, no sé, mi entorno, pues, donde vivo, donde habito o donde trabajo, yo de alcalde en el municipio de Barlovento desde el año 2011 y yo para nada comparto esa visión tan halagüeña, ¿no? Que tenemos o que le escucho a la compañera Tamara. Veo que cada vez le cuesta más a las familias a llegar a fin de mes, veo que cada vez que entran al supermercado a comprar productos básicos salen pues con la cabeza pensando en, Dios mío, ¿cómo voy a hacer con la subida de precios tan bárbara que ha habido para darle de comer a mis hijos? O cada vez que ponen gasolina en el coche, cada vez que viene la factura de la luz o, por ejemplo, pues cada vez, ¿no?
que ya salen a disfrutar de un ocio, aunque sea local, aunque sea cercano. Es decir, estamos ante una situación económica muy preocupante, una subida de precios que yo creo que en la historia de este país, tan acusada y en tan poco tiempo, no había existido. Ya no voy a hablar de la subida, por ejemplo, que han sufrido las hipotecas de tipo variable que están asfixiando a cientos de familias. Es decir, la situación en España ahora mismo es muy preocupante, es muy complicada, se avecinan unos meses muy difíciles y no tenemos ahora mismo un gobierno que la sepa gestionar, ni que sepa dar respuesta, ni que sepa dar soluciones. Solo están pensando en agarrarse al sillón, en agarrarse al poder, eh, pensando en dar amnistía a delincuentes, a prófugos que han querido romper la unidad de España o condonar deudas para ellos seguir en el poder, dándole la espalda a los problemas que tienen ahora mismo los españoles y las españolas. Y como digo, vienen unos meses y unos años muy difíciles y no sé, la verdad, el rumbo que va a coger este país si sigue en manos de Puigdemont, de Pedro Sánchez, de Esquerra, etcétera, etcétera. Bueno, no sé, Tamara, Hombre, lo que es si una, no, lo, no, iba a lo que es decir, una, solo para sí. aportar y luego ya puedes también añadir el contenido que quieres. Si, claro, si solo un acuerdo de investidura, también va a ser una legislatura difícil, porque si estamos viendo todo esto que se ha montado, ¿no?, para poder acceder a la investidura, si no es un acuerdo de gobierno para 4 años, ya solo los presupuestos para el próximo año se van a convertir en una auténtica odisea, ¿no?, cerrarlos. Bueno, la idea es que más allá de un acuerdo de investidura sea un acuerdo efectivamente de gobierno. Pero hay que dejarlo claro, hay que ser consciente, desde que el panorama político en este país se fragmentó tanto, nunca ha sido fácil conseguir que salgan adelante determinadas leyes. Esto ha sido un ejercicio profundo de diálogo y de negociación con todas las formaciones políticas, incluido también el Partido Popular. Pero yo puedo entender y le doy la razón en que efectivamente cada día que vamos a hacer la compra nos encontramos con el disparate de la subida de precios de bienes básicos, el aceite, fruta, verdura, todo está muchísimo más caro, ¿no? Pero ¿cómo, cómo hubiésemos hecho frente en este país, la luz, a toda esta situación, si no hubiésemos tenido un gobierno progresista que hubiese, por ejemplo, subido el salario mínimo, que hubiese puesto un bono de 20 céntimos para pagar la gasolina, que hubiese negociado en Europa lo que llamó el Partido Popular el timo ibérico para pagar menos luz y que ahora, sin embargo, reivindican? ¿Cómo hubiese la ciudadanía afrontado esta situación compleja si no se hubiese producido una protección a los trabajadores, pero también a los empresarios, con el uso, por ejemplo, de los ERTES y demás, o en La Palma mismamente, ¿no?, si no hubiesen tenido ese tipo de ayudas? Lo lamentable de todo esto y lo incoherente de todo esto es que el Partido Popular votó que no a cada una de esas medidas. Entonces, ¿cuál era la receta? ¿Cuál era la receta para la que la ciudadanía asumiera ahora esta situación? ¿Cobrar un salario de 735 euros? ¿Pagar la luz sin esa ayuda que vino de Europa, con el bono, mantener la gasolina al precio que estaba? ¿Cuál era la receta? Porque propuestas no hubo ninguna. La única propuesta fue votar en contra. Y sí se habló con ellos, sí se intentó llegar a acuerdos con ellos. ¿Que la situación va a ser difícil? Por supuesto. Pero nos tenemos que acostumbrar, porque la ciudadanía, ejerciendo su derecho al voto, está diciendo una y otra vez que no quiere mayorías absolutas y que tampoco quiere bipartidismo. Al final tenemos que gobernar y tenemos que dialogar y alcanzar acuerdos con todo. ¿Y qué pasa? Que no es legítimo que el Partido Socialista dialogue y se reúna con Puigdemont, pero sí que lo haga el Partido Popular, que el propio Feijóo reconozca que tiene que haber una política de acercamiento a los independentistas, porque si no saben que no van a gobernar nunca en este país. ¿Qué es legítimo cuando ellos lo hacen y es ilegítimo cuando lo hacemos nosotros? Pues no, yo creo que los complejos de la izquierda afortunadamente se han ido superando
y yo creo que estamos haciendo lo que tenemos que hacer porque consideramos que es bueno para la ciudadanía. Bueno, para cerrar este tema, Jacob, ayer veíamos también que justo Alberto Núñez Feijóo aseguraba que va a utilizar el Senado para frenar cualquier iniciativa y para poner barrera o tope a cualquier política que quiera sacar adelante Pedro Sánchez o cualquier tema que pueda afectar, según dice, a España. ¿Normal también esto? Que ya se adelante que el Senado va a ser pues esa trinchera por parte del Partido Popular. Vamos a ver, si el discurso que acabamos de oír del Partido Socialista es darle la soberanía al pueblo para que decida, y ya que no hay mayoría, libertad para pactar, aunque sea con delincuentes o con terroristas, pues el pueblo ha decidido que el Partido Popular tenga una aplastante mayoría en el Senado. Es decir, pues con una política responsable y pensando en el bienestar de todos y todas, pues se actuará. Es decir, no creo que el Partido Popular vaya a ser un obstáculo para ninguna iniciativa que sea buena para nuestro país, para nuestra comunidad o para nuestros municipios. Ahora, políticas como las que ha demostrado el Partido Socialista en estos 4 años, que nos han llevado a tener una inflación disparatada, a un aumento de precios como nunca ha habido en la historia y a una deriva total económica y social que ha generado una incertidumbre total en este país y que nos está afectando sobre todo a la hora de generar inversión y puestos de trabajo, pues está claro que debe ser responsabilidad del Partido Popular poner freno a esa deriva económica y social que nos ha instaurado pues Pedro Sánchez. Bueno, muy rápidamente, Tamara, Hombre, para cerrar este tema y hablar de sí. presupuesto. Hombre, Jacobo, con todo el cariño, la inflación no tiene nada que ver con las políticas planteadas o aplicadas por el Partido Socialista, por el gobierno. La inflación viene derivada de un aumento de precios desmesurados producto de un conflicto bélico, de una guerra terrible entre Ucrania y Rusia. Las medidas que ha puesto en marcha el gobierno actual son las que han paliado que esa inflación no sea mayor. Por eso somos uno de los países con una inflación más baja dentro de la zona euro. Y no puedes hablar de que los datos de empleo son peores, porque hemos batido récord histórico de personas dadas de alta en la seguridad social y cotizando. Hemos pasado la barrera de los 21 millones de personas. Entonces, yo creo que hay que ser un poco... utilizar la veracidad para tratar según qué temas, porque esos mensajes están muy bien dentro del núcleo que a cada uno le rodea y cuando se dirige a su público, pero luego la realidad es que la gente y la ciudadanía es consciente de que sí que se ha generado más empleo en una situación muy complicada y que sí que las medidas que ha tomado el gobierno han bajado la intensidad de lo que podría haber sido un gran problema. Probablemente si en vez de estar al frente un gobierno progresista hubiese estado el de ustedes con Vox, porque además lo hemos visto en otras comunidades autónomas como Castilla y León. Los discursos confusos los da la izquierda en este país y por eso mismo el Partido Socialista en estas últimas elecciones obtuvo uno de los peores resultados de su historia. Es decir, ya echarle la culpa de la mala gestión económica y social de este país a la guerra de Ucrania, pues ya es algo que yo No es creo la que es culpa, un Jacobo, es una discurso, realidad es un discurso que ya está absolutamente totalmente demostrable, agotado. Es además. decir, cuando un español, una española no llega a fin de mes, cuando el precio de la compra ha subido un más de 20%, la luz, la gasolina, las hipotecas, hablar de la guerra de Ucrania, yo creo que es reírse de ellos. Es decir, hay Entonces, un problema en ¿qué ha este país, provocado la subida de los precios salarios del no grano, han de subido la ni un energía? 1% respecto Dime, a lo que ha ¿quién subido lo ha el costo provocado? de la vida y es un problema que tiene que solucionar el gobierno, no lo tiene que solucionar ni Putin ni nadie. Es decir, es un problema que está instaurado en este país y que la solución tiene que estar en este No país. está Y ahora instaurado en este mismo país, Jacobo. Vive en un se ha micromundo. demostrado que el gobierno actual es incapaz de poner freno a la escalada de precios, es incapaz de poner freno a la situación desastrosa económica Bueno, y la pregunta que que yo te estamos hago es viviendo. que Si tenemos que esperar a que la guerra de Ucrania coja otro sentido para recuperarnos, pues en buenas manos estamos. Bueno,
Vivimos en un mundo global que lamentablemente lo que pasa en un sitio tiene consecuencias graves en el resto del planeta y lo podrás tú argumentar como tú quieras, pero eso es una evidencia para cualquiera que nos esté oyendo. Y la pregunta que yo te hago es qué van a hacer ustedes ahora que son un gobierno de perdedores, como tú lo defines en Canarias, también para paliar que la ciudadanía vea pues de alguna manera aliviada Bueno, ¿qué pues van a ahora hacer? mismo ¿Qué se van a hacer? está Porque de momento trabajando, no han hecho nada, más que echarle la culpa al gobierno central. se está, Pero tra- a mí Muy, me se hace muy está mucha gracia cuando rápidamente, ustedes Jacob, dicen un y gobierno de perdedores, pero resulta que ustedes son la tercera fuerza política en Canarias, vamos, bueno, y el un que segundo, preside Tamara. es la segunda. Un segundo, Tamara, para que responda Jacob y pasamos al siguiente tema rápidamente, porque si no, no da tiempo de hablar de presupuesto. Jacob, Bueno, pues sí. podemos enlazarlo con presupuesto porque dice Sí. Tamara que ha hecho el gobierno, pues ahora mismo ya ha elaborado un anteproyecto de presupuestos que mejoran enormemente los anteriores. Hay un crecimiento, no sé si es de un 11, un 12%, donde se va a aumentar la inversión, donde vamos a intentar dejar de castigar al bolsillo de los canarios y las canarias, donde se apuesta por crear empleo, donde se apuesta por la agricultura, por el sector primario, donde se apuesta por aquellas empresas que generan cosas positivas en las islas y pues vamos a comenzar con ese cambio que han querido los canarios y las canarias y que se refleje en estos presupuestos que ahora se está trabajando intensamente en ellos y seguramente traigan cosas positivas para las islas y que esperamos también que el Partido Socialista los apoye. ¿Lo va a apoyar el Partido Socialista, Tamara? No, ya eso lo hemos Sí. hecho público, pero por ir en lo que él mismo ha nombrado, ¿no? Este gobierno que han elegido los canarios y los canarias, ¿no? Vale, es verdad, pero con la misma legitimidad que puede elegir un gobierno en el Estado que no sea presidido por la fuerza más votada. Así de sencillo. Esa es la incoherencia principal que tienen ustedes. Y luego has nombrado tres áreas. Y es muy curioso. Has nombrado el área de agricultura, que baja el presupuesto. Has nombrado el empleo, que baja el presupuesto. Y has nombrado la economía, que además la Consejería de Economía, Industria y Comercio, y autónomos. ¿Y sabes cuánto sube el impuesto? El presupuesto. Un 0,58. Así es como ustedes piensan revertir la situación en Canarias, bajando todo aquello que tiene que ver con políticas de empleo, bajando lo que tiene que ver con el sector primario y subiendo, que es de risa, vamos, y sube entre otras cosas porque al meter la Dirección General de Autónomos dentro de la consejería han incluido también, por supuesto, el salario, porque para los autónomos tienen 2 millones, porque además no se han dado cuenta, eso lo hemos reiterado en diversas ocasiones al señor Domínguez, no tienen competencia. La competencia por ley la tiene la Consejería de Empleo, que a su vez tiene 20 millones para autónomos. Entonces, si el planteamiento es el que tú acabas de hacer, disculpar, pero es que estos presupuestos no atienden a esta realidad, a la nueva situación que tiene Canarias ante todas esas incertidumbres que nos reconocemos nosotros y reconocen los miembros del gobierno, que no las provoca el Estado, son incertidumbres que vienen provocadas por una situación geopolítica muy compleja, a la que se le une ahora un nuevo conflicto terrorífico, que puede tener consecuencias también en la economía. Entonces, las tres grandes áreas que me nombras como estrellas son, lamentablemente te lo tengo que decir, tres áreas que una no crece y la otra dos decrecen. Jacob. Porque Estrella, puse ejemplos de áreas que crecen, áreas que se van a reactivar después de la parálisis sufrida estos 4 años, donde coincidirás conmigo que en el gobierno socialista en Canarias, pues no se logró ninguna acción, ninguna medida que beneficiara absolutamente en nada en el bienestar de los canarios. Es decir, se intentó mantener y mal lo que había anteriormente. El presupuesto de empleo creo que crece en torno a un 3%, que me decías que bajaba, el área de empleo no. me Tú parece estás que es hablando de que es empleo y turismo, pero un justamente el 3, de empleo no un crece. 3,4%, si no me equivoco. En total, el presupuesto crece 1.300 millones o 1.200 millones de euros que se ha repartido, yo creo que de la manera más responsable y equitativa por las diferentes áreas para garantizar el, el crecimiento de las islas en los próximos años. Yo creo que va a ser un presupuesto que va a dar cobertura a los más vulnerables,
que va a dar cobertura a aquellos que quieran emprender, que quieran crecer y que va a garantizar el bienestar social de todos los canarios durante el próximo año. ¿Pretende el Partido Socialista, cree que alguna de las enmiendas que presente será aprobada y a lo mejor pues con esto pues no sé, aliviar un poco la tensión o no va a ser posible? Bueno, vamos a ver, nosotros vamos a hacer el trabajo que nos corresponde, que es fiscalizar como principal grupo de la oposición la labor del gobierno. Las enmiendas que se presenten son enmiendas evidentemente constructivas. Hoy finaliza el periodo de escucha de los distintos consejeros defendiendo su área de presupuesto y una vez que termine todas estas comisiones, pues evidentemente el Partido Socialista comenzará a elaborar y a desarrollar aquellas enmiendas que crea necesarias. Mire, por ejemplo, el otro día el señor Domínguez decía que apoyaba la internacionalización, ¿no?, de la economía canaria. Y por eso hacía una clara apuesta por la zona SEC. La zona SEC contaba con 430.000 euros en el presupuesto anterior y en el actual cuenta con 410.000. Si la apuesta es quitar recursos, pues bueno, ahí evidentemente tendremos pues probablemente una enmienda que tendremos que presentar para que recupere. Y si realmente él cree que se debe apostar por ese tipo de instrumentos, pues entonces aceptará la enmienda o no. Pero eso ya lo veremos. Ahora empieza la tramitación y empieza también yo creo que una situación de diálogo y de intentar alcanzar algunos acuerdos. Somos conscientes que evidentemente la inmensa mayoría no se va a aprobar, porque ellos también han presentado su presupuesto y ellos creen que es el presupuesto ideal. Alguna enmienda seguramente se aceptará, pero no creo que la inmensa mayoría, la verdad. Bueno, para cerrar este tema, Jacob, no sé si quieres apuntar algo más del presupuesto y si se va a modificar mucho más de lo que ya está. No, yo creo que el grupo de gobierno, enmiendas que sean útiles, que aporten y que sumen, serán aceptadas. Estoy seguro que no aplicarán el rodillo que aplicó el Partido Socialista en los últimos presupuestos y debe ser un presupuesto que salga adelante con el mayor consenso posible, por supuesto. Bueno, un último apunte porque nos quedan 3 minutos apenas. El alquiler. Seguimos viendo que esto sigue siendo un grave problema, Tamara. Muy rápidamente, en un minuto a ser posible, ¿qué se puede hacer, digamos, de manera rápida para solventar el problema, toda vez que a lo mejor, pues si hay vivienda pública, si hay nuevas construcciones, etcétera, etcétera, esto se puede dilatar 2-3 años? Algo rápido para que este problema se solvente de manera urgente. Yo creo que a la ciudadanía hay que decirle siempre la verdad. Rápido es muy difícil. Es verdad que el gobierno anterior, el Pacto de las Flores, aprobó un plan que tenía ficha financiera, ya se habían empezado a apostar por la construcción, por algunas obras que no estaban terminadas para poner en marcha un parque de viviendas eh, público y creo que lo que tiene que hacer el gobierno actual es darle continuidad a eso para que salga lo antes posible, pero cualquier modificación lleva un tiempo, lleva un trámite, lleva un periodo de consultas, lleva muchas cosas y no es inmediata. Ahora, yo creo que ahora mismo en Canarias, sobre todo a la gente muy joven, es el principal problema que les ocupa y que les preocupa es conseguir una vivienda, porque estamos ante una situación en la que las viviendas se han encarecido por las dos vías, por la del alquiler y también por la de la hipoteca, lo decías tú antes con los préstamos hipotecarios de interés variables que están suponiendo una asfixia muy importante en muchas familias. Y luego tenemos un problema añadido que, bueno, sí que el gobierno ha anunciado y creo que ahí hay que estar expectante, una regulación de lo que tiene que ver con el alquiler vacacional, porque es verdad que es una fuente de recursos económicos para familias que tienen un piso y que a partir de ahí se sacan una renta y luego hay una especulación bastante importante de ya quien tiene edificios. Y eso hay que ponerle algún tipo de regulación porque ha sacado del mercado muchísima vivienda en zonas turísticas y en zonas, pues digamos, cercanas al área metropolitana. Muy bien, Jacob, para acabar. Sí, coincido, no es una solución no hay solución a corto plazo, no hay una varita mágica para que ahora mismo pues aparezcan viviendas, tanto en régimen de alquiler, de compra-venta. Hubo una parálisis total de vivienda pública en los últimos 4 años.
Ahora mismo es una prioridad del gobierno actual. Por diferentes planes o programas estamos los ayuntamientos cediendo suelo para sacar estas promociones adelante. Es un problema que está afectando, yo creo que a todos los municipios de las islas. En La Palma quizás acentuado por la vivienda que se perdió tras el volcán. Y bueno, pues el alquiler vacacional es cierto que ha afectado. También se está trabajando en una ley para regularlo de alguna manera, por así decirlo, y bueno, pues confiar en que todas estas promociones de vivienda pública salgan adelante en estos años y poder un poco compensar con este formato esa falta de vivienda de alquiler que hoy mismo necesita. Bueno, me alegra que por lo menos en este último punto estén de acuerdo. Que los dos primeros no había consenso y no se entiende que no iba a haber manera de que se pusieran de acuerdo, pero en este último, fantástico. Por lo menos hay un poquito más digamos, de cercanía entre ambas partes, que entiendo que siendo un problema tan grave en Canarias, lógicamente aquí, como hemos visto en el Parlamento, para temas muy, muy, muy importantes, siempre se suman los grupos parlamentarios y este detalle lo quería dejar también claro, porque aunque haya discrepancias, creo que cuando hay acuerdos también hay que hablar de ellos y que no parezca que siempre están a la gresca todos los partidos. Que Estamos llegan momentos en peleando. el que, exactamente, exacto, no se pelean siempre, sino que también todas las formaciones políticas se ponen de acuerdo. Pues ha sido un placer charlar este ratito con Tamara Raya del PSOE y también con Jacob Kadri del Partido Popular. Muchas gracias a los dos y espero verles dentro de poquito por aquí también en otro rato de tertulia en A Buenas Horas. Muchas Gracias a gracias a ti. ti. Bueno. Hasta luego. Saludos. Buen lunes. Chao.